tardes, estimados participantes de la Maestría en Educación, Mención Didáctica. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernía Barragán. En esta microcápsula, ustedes van a apreciar el desarrollo del contenido correspondiente a la unidad número 2, titulada Técnicas de Enseñanza. Me permito compartir pantalla con ustedes para visualizar la explicación de dicho contenido. Ahora bien, como lo dije anteriormente, esta unidad corresponde al bloque temático número 2, titulado Técnicas de Enseñanzas. En esta primera parte, ustedes van a conseguir acá la definición de lo que es relacionado con el vocablo técnicas de enseñanza tomado de la Real Academia de la Lengua Española. Las técnicas, cuando nosotros hacemos referencia a este vocablo y consultamos el diccionario, no es más sino el conjunto de procedimientos. Este conjunto de procedimientos que también abarca recursos y que sirven de soporte para una ciencia o para el arte. También el diccionario de la Real Academia lo define como esa habilidad que se ejerce o se ejecuta en cualquier cosa o para conseguir algo. Entonces, de acuerdo con estas definiciones, podemos decir que las técnicas son medios, pero son medios que nosotros los utilizamos en cualquier contexto, en cualquier nivel educativo para obtener un mayor aprendizaje. Y estos métodos a la vez nos ayudan a nosotros como docentes a orientar, a conducir, a ordenar todos esos procesos que se llevan a cabo en el acto didáctico, como es el proceso de aprendizaje, para nosotros obtener o para lograr un fin determinado. De igual manera, podemos decir que las técnicas son también herramientas metodológicas, es decir, ese conjunto de recursos, de métodos que vamos desarrollando poco a poco a medida que vamos avanzando o a medida que vamos dictando cualquier contenido o que nos sirve a nosotros para el desarrollo de actividades y lograr un fin determinado. Cuando se lleva a cabo cualquier tipo de técnica, llámese técnica grupal, llámese técnica de aprendizaje, llámese técnicas de enseñanza, siempre como docentes nosotros nos proponemos a conseguir una meta de manera individual, que se consiga aprender ciertos conocimientos mediante todo ese conjunto de acciones, pero que son coordinados por el docente. También podemos hablar de métodos de aprendizaje, los cuales son muy variados, son muy heterogéneos y pues el uso que vamos a hacer en cualquier técnica depende del docente. Entonces, cada forma, cada método, cada técnica también se debe adaptar de acuerdo con las necesidades pedagógicas que son concretas y va a llevarse a cabo con respecto a esos recursos didácticos, recursos de aprendizaje, recursos de enseñanza que nosotros tengamos disponibles. Acá ustedes pueden apreciar algunos métodos de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Recuerden que nosotros tenemos estudiantes que son auditivos, que son audiovisuales, que son visuales, que son vivenciales o que son más kinestésicos. Algunos métodos acá relacionados sobre todo con el área auditiva son aquellos que se basan en contenidos que podemos escuchar, como son los poemas, como son las canciones, como son los discursos, inclusive en clases tradicionales, como son la clase magistral. También nos valemos nosotros de métodos audiovisuales, donde los alumnos y las alumnas aprenden mediante el cine, mediante la televisión, mediante videos, mediante una película, bueno, entre otros. Con respecto a los métodos visuales, son aquellos que hacen referencia más a la utilización del sentido de la vista y que lo utilizamos nosotros como docentes como medio para enseñar. Por ejemplo, las fotografías, las ilustraciones, los dibujos, las obras de arte, bueno, entre otros. Y
los métodos ya en el área más vivencial, que son aquellos como los juegos, son esas dinámicas grupales, técnicas grupales, son ejercicios prácticos y todos ellos que tengan relacionados con el desenvolvimiento del estudiante, pero que lo viva, que lo sienta y que lo piense. Entonces, ustedes pueden apreciar que de acuerdo con esta variedad de métodos de enseñanza, no es más sino aquellos modos de actuar tanto de los profesores como los docentes y que se realizan pero de una manera más sistematizada, de una manera más organizada e interrelacionada con el objetivo que se le pretende facilitar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos logren una asimilación de estos contenidos de la enseñanza. Acá en esta lámina ustedes pueden apreciar algunas técnicas de las clases invertidas, técnicas de enseñanza que son de alta efectividad. Por ejemplo, acá les menciono varios, entre ellos el aula invertida o, como lo llaman algunos investigadores, clase inversa o clase invertida, que no es más sino una pedagogía que es inversa o invertida y que es conocida en los términos anglosajones como el flipped classroom. De acuerdo con el portal Planeta 2018, concede este tipo de técnica, el aula invertida, es el que le concede al estudiante algunas responsabilidades de revisar los informes, de revisar los contenidos teóricos, pero en su casa. ¿Para qué? Para que luego cuando lleguen al aula de clase, pues ellos puedan poder decir cuáles son las dudas que van a trabajar, cuáles son los conceptos que ellos realmente han fortalecido, pero de una manera individual o colaborativa cuando este trabajo se realiza en equipo. De allí que, bueno, este tipo de técnica de enseñanza pues tiene muchas ventajas. Em, Hay que también tener algunas consideraciones con respecto a este tipo de técnica, donde el aula virtual invertida significa que el aprendizaje se complementa, pero de un modo más autónomo y a su propio ritmo que el individuo tenga a bien desarrollar mediante el uso de todos estos recursos que le va a brindar el docente y que busca al estudiante seleccionar, documentarse para observar, para hacer una búsqueda minuciosa de esa información que también el estudiante se vale. Aparte de esa información que le brinda el docente, pues el estudiante hace una búsqueda para complementar esa información que le ha sido dada, que le ha sido brindada por el docente, para con miras a enriquecer ese contenido o esa temática que se va a desarrollar. De acuerdo con Rojas Morales, el Flipped Classroom no es más sino un modelo pedagógico que propone cambiar el orden de ese proceso o de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, como él mismo lo dice acá, darle la vuelta a ese aula internacional, esa aula tradicional. Entonces se pretende transferir el trabajo en determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y que ese tiempo que emplea en clase más bien le ayuda al estudiante para facilitar y para potenciar otros procesos de adquisición y prácticas que son de conocimientos en el aula. Entonces, con esta técnica se pretende que haya una transformación en los procesos educativos que requiere a su vez de un giro de esa actitud del docente. Entonces hay que entender que el alumno es el verdadero y es el activo artífice en ese acto de aprendizaje, que tanto él como el docente va a ser el mediador en este acto intelectivo y reflexivo referido a cualquier contenido temático que se pretenda desarrollar en cualquier unidad curricular y en cualquier nivel del sistema educativo. Algunas ventajas que quise considerar a tener en cuenta con respecto a esta técnica de enseñanza, como lo es el aula invertida o el modelo flipped classroom. Primero, que acá los alumnos son protagonistas. Segundo, que los alumnos pasan de ser pasivos a ser activos, a participar, a interactuar, a comunicarse con cualquier contenido, a desarrollar un poco más ese trabajo colaborativo y ese trabajo en equipo. Acá con esta técnica, los alumnos trabajan, los alumnos participan, plantean dudas, colaboran en equipo, se organizan y planifican. ¿Por qué? Porque esta manera de ellos
ejecutar esta información o llevarla a cabo o aplicarla o desarrollarla, les ayuda a ellos a consolidar el conocimiento y a construir nuevos conocimientos. Les favorece también esa diversidad del aula. ¿Por qué? Porque van a dedicar tiempo, porque van a aprender mucho más ese contenido y porque va a haber una comprensión un poco más organizada y sistematizada. También les ayuda a los estudiantes a mejorar las competencias en cuanto a ese trabajo individual y ese trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque este trabajo también lo van a realizar en equipo. Habrán otros que lo pueden realizar de manera individual. Les ayuda también a profundizar un poco más el aprendizaje y que ese aprendizaje sea más perdurable en el tiempo y en cuanto a la construcción de conocimiento. Entonces, también considero que esta técnica va a ayudar al estudiante a que se sienta un poco más motivado. Entonces, pues incrementa más la motivación en el estudiante. Acá ustedes tienen un modelo de cómo se lleva a cabo esta técnica, que es considerada por algunos investigadores como el B-Learning. ¿Por qué? Porque es una técnica más semipresencial. Primero, pues los alumnos ven los registros que les han planteado el docente, ¿sí? De acuerdo con las tareas que ha distribuido. Los estudiantes en su casa leen los informes, leen los documentos, revisan los documentos, analizan las ideas, se crean pequeños debates entre ellos, pueden trabajar en grupo para discutir esa información que se le ha facilitado o que se le ha asignado, participan en foros en línea, preguntan. De allí, pues ellos se apoyan más en las TIC a través de una plataforma Zoom, a través de una plataforma Google Meet, bueno, el Google Meet o otras plataformas que tengan a bien ellos a utilizar y que se les facilite de acuerdo con los recursos tecnológicos que ellos tengan. Pues entonces el profesor acá pues, va a actuar más como guía. Luego, después de que el estudiante participe en línea, que lea los documentos, que vea los registros, pues empieza a escribir el informe. Y cuando llega al aula de clase, pues comparte esa información, aclara dudas, hace preguntas con respecto a cualquier actitud. Entonces considero que el B-Learning es una de las plataformas, una de las técnicas que hoy día pues para nosotros como docentes nos ha dado un mayor resultado. Acá, con esta técnica, se propone que el estudiante sea más participativo, que el estudiante se prepare, que el estudiante lea fuera de clase, que acceda también en su casa de acuerdo con los contenidos de cualquier asignatura. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando el estudiante haga presencia en el aula, pues él va a cumplir con sus deberes, él va a interactuar y él va a realizar actividades mucho más participativas. Otro método que quise considerar como técnica de enseñanza es el método de casos, denominado también análisis o estudio de casos, considerado en inglés como el design thinking. Este método de estudio de caso o estudio de caso es una de las técnicas que también favorece el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Este aprendizaje es aquel el que anima al alumno a hacer preguntas, a formular sus propias respuestas, así como a deducir algunos principios de ejemplos que se llevan a cabo en la vida práctica o de acuerdo con sus experiencias y comportamientos en el desarrollo de cualquier contenido. Esta técnica se basa también en el uso de casos reales, cuando tomamos un caso específico y empezamos a analizar ese caso, a resolverlo en grupo, a aportar ideas, a hacer un análisis más crítico, más reflexivo, surgen los destellos de información, los insights, surgen el brainstorming, que no es más en ese torbellino de ideas, se generan algunas innovaciones entre ellos, se hacen propuestas, algunas ideas creativas. Entonces, este es un método totalmente muy estructurado porque se trata de problemas reales. ¿Cuáles son las características muy particulares de esta técnica denominada estudio de caso? Primero, que prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo real y para despertar la curiosidad, la creatividad, la imaginación y la innovación. Segundo, que genera una capacidad de análisis también y de creatividad. Y tercero, que es un método que se usa a menudo más en las máster más populares para analizar casos reales que son vividos tanto por empresarios como por el pasado. También podemos hablar de tipos de estudios de caso.
podemos hablar de los casos problemas o casos de decisión, que se trata de una simple descripción de una situación problemática de la realidad. En los casos más de evaluación, permiten adquirir en la práctica que en esa materia, cuando se está analizando, cuando se está evaluando algunas decisiones, permite tomar decisiones, emitir opiniones, emitir recomendaciones, emitir conclusiones, por ejemplo, los sucesos o los accidentes, lo que sucede hoy día en el medio ambiente, en donde se evalúa ese impacto del recalentamiento global de la Tierra y, por supuesto, hasta dónde llegamos, su alcance. Y también tenemos algún estudio de caso, como es el caso de ilustración, que se trata de una situación que va mucho más allá de la toma de decisiones y se garantiza que se analiza un problema más real, un problema más ubicado en el contexto con las miras a buscarle solución que sea adaptado, pero de acuerdo con las necesidades y características del estudiante, lo cual le va a permitir también al grupo aprender sobre la forma en que una organización ha resuelto ese problema y ha tomado decisiones tanto de manera organizacional como de manera profesional. Entonces, noten ustedes que la utilidad de este método de estudio de casos es aproximar más a cualquier individuo a las condiciones de la vida real. ¿Para qué? Para prepararlo, desarrollando su talento, la autoridad, la comunicación, la autoestima, el liderazgo, y que esto los ayude a ellos a adquirir competencia que los capacite para confrontarse con otra situación similar, parecida o un caso muy específico para la toma de decisiones. De acuerdo con algunos autores, las técnicas de enseñanza altamente calificativas, altamente efectivas, como este caso, como es el estudio de caso, presenta algunas características, como lo es, permite la aplicación de conceptos más teóricos y técnicos que son probados y que han sido estudiados en la vida real, que también en un estudio de casos le permite a un participante desarrollar habilidades, resolver problemas y tomar decisiones. Requiere una participación más activa, favorece el desarrollo de las facilidades de comunicarse, de interactuar, de participar, es decir, de ser más activo. Puede haber algunas réplicas de situaciones de alto riesgo o de incertidumbre y contribuye a dar un enfoque más práctico, más pragmático, es decir, más adecuado a la práctica en las diversas situaciones en que se presenta ese estudio de caso, seleccionar cuáles han sido las variables, cómo ha sido la motivación, de manera que ese individuo se permanece muy informado, pues lleva una secuencia de ese estudio que se ha hecho con respecto a un tema muy específico, muy particular. ¿Cuáles son los componentes que incluye un estudio de caso? Primero, el estudiante. Segundo, el caso específico que se ha seleccionado para hacer ese estudio, para hacer ese análisis. Tercero, el profesor y cuarto, la asignatura. Entonces, los métodos de estudio de caso pueden ser altamente formativos. ¿Por qué? Porque requiere de una gran disciplina y también requiere de una enorme preparación por parte del profesor en todo sentido, porque el profesor tiene que documentarse para poder ayudar al estudiante, para poder brindarle ese apoyo y en la toma de decisiones y resolver ese problema. También como técnica de enseñanza altamente efectiva tenemos el autoaprendizaje. El autoaprendizaje que no es más sino la curiosidad por aprender acerca de algo. Ese va a ser el principal motor. Y también como principio básico del aprendizaje, pues en este caso no tiene mucho sentido obligar al estudiante a que memoricen un texto para que luego, pues como lo escribí acá, lo olviden 2 días después del examen, sino que para el autoaprendizaje tiene que haber muchísima motivación porque el autoaprendizaje es lo que el estudiante aprende por sí mismo. Y allí es donde influye los conocimientos previos que el estudiante ha tenido acerca de cualquier tema específico. Entonces, ¿cuál es la clave del autoaprendizaje? La clave del autoaprendizaje es dejar que el estudiante fluya, dejar que los estudiantes se centren en esa área específica que más le interese para explotarla en lo que más les gusta, de esa manera que ellos puedan aprender más efectivamente o más activamente. Entonces, una manera más cercana de explorar la técnica del autoaprendizaje puede ser haciendo uso de algunos organizadores gráficos y simplificados como lo son los mapas conceptuales, el cuadro sinóptico, los mapas cognitivos, los cuadros
los diagramas de Venn, las infografías, las redes semánticas, todos esos organizadores gráficos les va a ayudar a los estudiantes a generar su propio aprendizaje, de acuerdo que con sus competencias, de acuerdo con sus capacidades de percepción, de observación y de acuerdo a todas esas representaciones visuales que influyen en cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades e intereses. Entonces, acá en esta técnica de enseñanza, el profesor puede iniciar un proceso de pensamiento escribiendo una palabra en cualquier nodo central, en cualquier o un mapa, de manera que le permita proponer el tema central y dejar que los estudiantes desarrollen sus propias ideas a partir de ese concepto que se ha generado. Eso pues es meramente un ejemplo, ya ustedes lo podrán visualizar a través de otros ejemplos que tengan a bien desarrollar en su clase con cada uno de los estudiantes. Acá pues también quise describir otra técnica de enseñanza altamente efectiva, como lo es la gamificación o ludificación, que no es más sino los juegos didácticos, los juegos instruccionales. Esta técnica pues da muchísimos resultados porque es un poco más divertida para los estudiantes y se basa en promover el aprendizaje, pero a través del juego. Acá quise colocar juegos instruccionales porque los juegos deben tener instrucciones. Debemos saber cuándo vamos a trabajar con un juego preinstruccional, es decir, al inicio de la clase, o coinstruccional, es decir, en desarrollo de la clase, o postinstruccional, es decir, para finalizar la clase. Entonces, en la gamificación o ludificación, el objetivo principal es potenciar la motivación, que el estudiante se motive haciendo uso de un contenido, pueda jugar, pueda reforzar la conducta de los estudiantes. Para ello podemos utilizar juegos de mesa como el ludo, el ajedrez, el bingo, juegos que realmente nosotros lo podemos adaptar para reforzar un contenido o para realimentar un contenido. Y de esto, pues, a partir de los juegos se pueden resolver problemas, pero de una manera dinámica. ¿Por qué? Porque el juego o la ludificación fomenta también la capacidad mental y la práctica de conocimientos por en forma más activa, porque el estudiante participa, el estudiante es más activo, el estudiante, allí nosotros notamos cuáles son las capacidades, cuáles son las competencias que un estudiante demuestra en el caso de que juega, gane o pierda. Entonces, el estudiante aprende jugando, considera que es una técnica de aprendizaje que puede ser mucho más efectiva a cualquier edad, siendo útil también para mantenerse el estudiante muy motivado. ¿Cuáles son las ventajas de los juegos instruccionales? Primero, se fomenta la observación. El estudiante observa qué está pasando, aumenta la concentración y la atención, provoca más interés en las materias que no son de su gusto. ¿Por qué? Porque eso le genera a ellos mucha motivación, favorece algunas capacidades lógicas como los juegos, se sigue el proceso de instrucciones, los estudiantes aprenden un poco a fantasear, a imaginarse, a inventar, aceleran en la adaptación de los estudiantes en los procesos sociales como la amistad, porque se fomenta el trabajo de equipo, se fomenta el trabajo colaborativo. Aquí también se incita a la imitación de los roles a través de cómo se relaciona el estudiante con su entorno donde se desenvuelve. También se ayuda a fomentar ese desarrollo del trabajo o del espíritu crítico, que el estudiante sea un poco más disciplinario, más disciplinado, que sea más perseverante, donde se maneja un poco más la tenacidad, las competencias en cuanto a la responsabilidad, la puntualidad. Y entonces, bueno, en líneas generales, pues se crea un potencial más creador que va a marcar las diferentes maneras cómo ese ciudadano va a ser en ese contexto o en la sociedad y cómo este ciudadano puede relacionarse con la gente de su mundo. Entonces es importante que se puedan alternar algunos juegos didácticos también, como las tecnologías que deben ser parte hoy día de la vida de cualquier ciudadano, pues ayudan a desarrollar distintas capacidades como lo es la memoria, la autoestima, la concentración y el desarrollo social, bueno, entre otras características importantes.
Los juegos, otra técnica de enseñanza es la social media, que no es más sino las estrategias utilizadas en los medios sociales, como son las redes sociales, los foros, los blogs y todo ese contenido que se ofrece allí. ¿Por qué? Porque esta técnica de enseñanza está basada más en las redes sociales. Los alumnos hoy día pues se lo pasan más en las redes y tienen gran motivación de aprender. Las formas de aprendizaje a través del uso de estas redes es un poco más variada. Existen cientos, infinidades de redes sociales y muchas posibilidades. Allí pues pueden surgir algunas iniciativas como por ejemplo llevar a cabo en una academia brasileña los idiomas de respaldo. Eso animó muchísimo a los estudiantes a revisar los tweets de los artistas favoritos y ya por supuesto a corregir algunos errores gramaticales que cometían estos artistas para reforzar su aprendizaje del inglés. ¿Por qué? Porque la técnica de enseñanza social media es un conjunto de plataformas, es un conjunto de herramientas que son aplicados y que son medios de comunicación a través de ellos nosotros podemos fomentar lo que es la conversación, la interacción, el trabajo colaborativo y todo aquello que se puede distribuir en los diferentes tipos de contenidos entre los usuarios. Un medio social permite que compartir información, pero una red social permite la creación de un vínculo entre las personas y cualquier organización o cualquier empresa. Entonces, noten ustedes que las redes sociales están dentro de los medios sociales. Y los medios sociales son los que abarcan tanto las redes sociales como, como otras aplicaciones para la creación de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre una social media y unas redes sociales? Primero que la social media se refiere a los medios sociales, los cuales influyen en las redes sociales, los blogs, los foros, entre otros. Y las redes sociales son adjuntos dentro de esa social media, como son las plataformas de comunicación e intercambio de información. Entonces, la social media nos va a ofrecer un contenido más de compartir información en esas redes sociales. Y las redes sociales las distribuyen creando ¿qué? Creando un vínculo entre las personas y las empresas. Y la social media implica trabajar dentro de las redes sociales y cómo buscar mantener actualizado ese contenido, como lo es el Facebook, el Twitter, el Google Link, los blogs, los foros, entre otros. Mientras que las redes sociales son plataformas donde cada uno de los usuarios comparten intereses y por supuesto sus gustos. Entonces, tienen que ver con las relaciones entre sus medios. Noten ustedes que acá pues hay algunos casos muy particulares de la diferencia entre lo que es social media y las redes sociales. También quise acá mencionar algunos tipos de medios sociales que son utilizados como estrategia social media marketing, que no es más sino aquellos medios que son pagados, los medios que son ganados y los medios propios. Los medios que son pagados como son los Twitter, los patrocinios a través de los influencers, los medios que son ganados que son las convergencias de estos tres medios y los medios propios como son las webs, los blogs, los móviles, sí, los emails, los canales sociales que se comunican. También hay algunos medios como son las notas de prensa, como son el compartir también de los reports, los books, bueno, etcétera, entre otras capacidades. También quise acá mencionar la técnica exegética o lectura comentada. ¿Esta técnica en qué se basa? Esta técnica se basa en las lecturas que cada uno tiene a bien discutir, compartir, leer, releer de acuerdo con el tema o de acuerdo con un autor que se desea tratar. ¿Cuál es el objetivo de una técnica exegética o lectura comentada? Primero que el alumno debe captar y debe comprender lo que el autor quiere comunicar. Y por supuesto, a través de su capacidad de comprensión y su análisis crítico, pues el estudiante pretenderá buscarle el sentido que esté implícito dentro de ese texto. Aquí, en esta técnica, cada alumno se tiene que basar en un tema específico, el que más le interese para adaptarse y para indagar acerca de él. También acá se hace uso, por supuesto, de las tecnologías, porque las tecnologías proporcionan una gran ventaja haciendo uso de esta técnica, permite que el estudiante tenga acceso a una cantidad ilimitada de la información. Acá el profesor puede iniciar un proceso de pensamiento, como lo dije anteriormente, iniciando una palabra,
de modo que el estudiante pueda, a través de eso, considerarse algunas oraciones principales, algunas oraciones secundarias y pueda buscar autores que trabajen con esa palabra que que el docente ha escrito o que ha facilitado para iniciar este proceso de la técnica exegética o lectura comentada. Bueno, estimados participantes, y acá pues finalizo esta microcápsula con una cita de Jan Wells que dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. Bueno, estimados participantes, en esta microcápsula, como ustedes ya la pueden visualizar en su tiempo de trabajo autónomo y autoaprendizaje, pues se les facilita algunos contenidos, algunas técnicas, las definiciones que están allí en el programa instruccional que les sugerí y que ustedes lo pueden localizar en la plataforma o en el aula virtual de esta unidad curricular. Muchísimas gracias por la atención prestada al desarrollo de esta unidad temática número 2, titulada Técnicas de Enseñanza.